pues también mi internet, como estoy con... Muy bien, hermanos. Entonces, ahora sí, me escuchan, vamos a entonces repasar nuestra lección. Voy a, que, en primer lugar, hermanos, vamos a ver nuestra lección de escuela sabática. Ahí está, vamos a ver. Hoy día, hermanos, es viernes 11 de abril. Justo los viernes hacemos nuestro repaso de la lección, pero nos guiamos por el folleto Escuela Sabática y la presentación del hermano Sergio Fustero. Entonces vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Estamos ya 5:30, entonces vamos a leer, hermanos, ¿ya? Para estudiar y meditar, dice, y aquí nos sugiere leer un capítulo del libro Hechos de los Apóstoles que titula El Apocalipsis. Ojalá que podamos leer. Dice los comentarios, hermanos, para hoy día. Muchas religiones mundiales tienen que ver simplemente con ideas y mitos inverificables. ¿Qué está diciendo, hermanos? Entonces, en esta tierra, hermanos, hay muchas religiones. Son simplemente, lo que enseñan son simplemente ideas y mitos, no sé, cuentos, ¿no? Ideas humanas que tampoco se puede verificar. Pero, hermanos, la religión cristiana, esa sí está firmemente anclada en hechos, hermanos, históricos, ¿no? Entonces se puede hablar, ¿no? De muchas religiones en este mundo, de que son ideas humanas, invenciones humanas, ¿no? Entonces, pero, hermanos, la religión cristiana está fundamentada, pues, hermanos, en hechos históricos, o sea que todo lo que dice la Biblia se cumple en la historia, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá, hermanos. La Biblia, hermanos, es el registro de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, en la Biblia lo que vemos, hermanos, es la relación, ¿no? De Dios con la humanidad de esta tierra, ¿no? A lo largo de toda la historia. Es lo que nos muestra la Biblia. En consecuencia, hermanos, el estudio de las interacciones milenarias, ¿no? De miles de años, allí registradas, pues, hermanos, resulta muy instructivo acerca del carácter coherente de Dios. Entonces, a lo largo de toda esta historia, de este mundo, esa relación que tiene Dios con los seres humanos, Dios no actúa de una forma coherente. O sea, Él no cambia, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, hermanos. Su carácter de Dios se ve que es coherente, ¿no? O sea, es el mismo. A veces, sin embargo, hermanos, los cristianos se quejan pues de que están cansados de oír siempre lo mismo. ¿Qué les pareció? No sé si donde ustedes están, vuestro grupo, no sé, o algún hermano o alguien dice, estoy cansado, escucho los mismos mensajes. A ver, comentarios acá, hermanos, comentarios. ¿Por qué un cristiano, un hermano, una hermana está cansado, no? De oír siempre lo mismo, o de repente aquí estamos estudiando, entonces alguien puede decir, no, siempre la misma cosa, la misma cosa. Algo de repente está fallando, pues hermanos, o qué es lo que está pasando, hermanos. A ver, qué comentarios, hermanos, a ver, comentarios. A ver, ¿qué dicen, hermanos? Aquí está el comentario. Es así, no es así. Tú estás cansado, hermano, de escuchar lo mismo. A veces, sin embargo, los cristianos se quejan, dice, de que están cansados ya de oír siempre lo mismo. Siempre. Mucha gente dice, no, ¿yo para qué me voy a comprar folleto de escuela sabática? Es repetición nada más, cada 3 años se repite la misma cosa, se está repitiendo. ¿Para qué? Yo ya conozco, hay hermanos que dicen así. ¿Qué les parece? ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué dices tú, hermano? ¿Estás cansado ya, hermano, de escuchar la misma cosa? A ver, ¿qué dicen? Ese es un comentario, hermanos, y que tal vez se puede escuchar comentarios, ¿no? En la iglesia. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que preguntarse, hermanos, ¿no? Si uno está cansado, la misma cosa, la misma cosa. A ver, ¿qué dicen, hermanos? Hermano Mm. Hermano Justo, Justo, A ver, participen, hermanos. A ver, estamos en esa inquietud, en ese comentario. eh, Participe, hermano, hermana. hermano Justo, estaba pensando en eso y bueno, si bien es cierto,
hay mucho, de hecho se van repitiendo mucho los libros de la Biblia, qué sé yo, los mensajes, pero creo que eso es la idea y la gracia de esto, o sea, de que nosotros vayamos repitiendo algunas enseñanzas para ir reforzando. Y además la Biblia siempre encontramos una nueva perlita, un nuevo tesoro que podemos aprender. O sea, un versículo puede ser visto desde distintas perspectivas. Entonces, no sé, o sea, sería raro que un cristiano se aburriera de eso. ¿Ah? O sea, un cristiano no debería aburrirse. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana Mónica. No debería aburrirse, ¿no? Un cristiano. ¿Qué es lo que está pasando? Pero la verdad es que hay hermanos que se aburren, pues, ¿no? Y de repente hasta nosotros, de repente, no sé, ¿qué piensan, hermano? A ver, hermano Celso, ¿qué dices? Este espíritu de profecía, dice hermano, acepte o no acepte, lea que espíritu de profecía. ¿Y qué es espíritu de profecía? Hay amonestación, hay reprensiones excelentes, maravillosas. Ahí dice, ¿hasta cuándo? Leche, 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 nomás, como dice Hebreos 5:12, ¿no? Entonces, esa lechecita ya es para empezar nada más, pero espíritu de profecía, donde nos dice exactamente qué cosa hay que hacer, cómo hay que hacer, cuál es la ruta, cuál es el camino. Ahí está la alimentación, ahí están reprensiones, qué debemos hacer, cuánto debemos tomar agua, en qué momento hay que tomar todo, especificaciones está allí. Eso no se está leyéndose, por eso es que los hermanos están desconformes, algunos seguramente, hermano. Hay que leer espíritu de profecía, la Biblia y espíritu de profecía. Nunca debe ser separado. Allí está la cosa, allí está el sabor, ahí está el amor, porque tanto la Biblia y el espíritu de profecía son dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso seguramente algunos no están conformes, hermano. Gracias, hermano, justo. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Muy bien, hermanos, participen, participen. Como decíamos, hermanos, miren, el Señor Jesucristo cuando predicaba, la gente se acercaba, los niños también tenían interés de escucharle, querían escucharle más y más. Pero cuando los fariseos hablaban y todo, probablemente no era árido, sin sentido, era aburrido, aunque hablaban, pues no, lo que dice la palabra. Pero ¿dónde está la diferencia, pe? ¿Por qué? Porque ahí sí se aburrían, se cansaban de escuchar a los fariseos, hermanos. ¿Qué es lo que pasaba, hermanos? Ahí la diferencia. ¿Por qué cuando Jesús predicaba, la gente le seguía, le escuchaba a todo sitio, aunque sea sin comer, iba y le escuchaba? Y cuando hablaban los líderes de la iglesia, como hoy en día, digamos, fariseos vendrían a ser los pastores, nosotros, los líderes de la iglesia, entonces podemos estar hablando y entonces de repente no les interesa escuchar, no viene el mandato, están aburridos. ¿Por qué esa diferencia? U otros hermanos que de repente predican y antes la gente como mosca viene a escuchar, hermanos, no quieren escuchar. ¿Qué pasa, hermanos? A ver, ¿dónde está la diferencia de que a Jesús sí le escuchaban? La Biblia, ¿qué dice, hermanos? El Señor Hermano, Jesús justo. hablaba con autoridad, dice, ¿no? Pero los fariseos no tenían autoridad. ¿Dónde está la autoridad? Es que Jesús vivía lo que predicaba, pero los fariseos decían, sí, las cosas, las mismas cosas que, por decir que decía Jesús, pero no vivían, pues no practicaban. Ahí de repente está el problema, pues hermanos, ¿no? Cuando uno no vive lo que practica, entonces se aburren, pues, ¿no? ¿No? Cuando ven, por ejemplo, los jóvenes a los adultos que dicen maravillas, pero no viven eso y los jóvenes son sinceros, ellos dicen, no, no, no quieren escuchar, ¿no? Porque hay hipocresía, pues no, hipocresía se dice y no se practica, ¿no?
Se habla No, maravillas. en nuestra diferencia ahora, eso ha sido en aquellos tiempos, pero ahorita, ¿cuál será? Bueno, a ver, hermano, sea Marcelino quiere participar, hermano Marcelino. Ujú. Gracias, hermano. Justo. Ayer hemos estado hablando sobre el cordero, ¿no? Y analizando bien, solamente en Apocalipsis Dios repite sobre el cordero 28 veces. En Génesis, Deuteronomio y Éxodo, en esos tres libros aparece 80 veces. Entonces Dios repite a fin de que el pueblo entienda. Repite otra vez, una y otra vez. Eh, es que sabe que nosotros nos olvidamos. Inclusive respecto al sábado dice, acuérdate. ¿Por qué? Porque el hombre es olvidadizo. Jesús dijo, describiendo su misión terrenal, Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Esta era su obra. Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna porque él había pasado por aquellas calles y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su compasión, su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegarse. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Eso mismo tenemos que hacer, hermanos. Amén, 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 hermanos. Muy bien, vamos a seguir entonces, hermanos, con lo que dice este comentario. A veces, entonces, sin embargo, los cristianos se quejan de que están cansados de oír siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, quizá tendemos a pensar que ya hemos oído nuestro mensaje profético distintivo y que no tenemos nada nuevo que aprender acerca de él. Hacia la mención, no, personalmente también para mí no. Hermanos, para mí yo puedo leer infinitas veces un texto, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que da su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, para eso es una, aquí me hay un mensaje, hermanos, no sé si me están escuchando. Pero ese texto bíblico infinitas veces uno puede, pero hay una grande sabiduría y no logramos entender ni siquiera el 1%, digamos, ¿no? De ese texto. No logramos entender. Ojalá pudiéramos entender, pero es una maravilla y va a haber una riqueza tremenda en todos los textos. Y Dios mismo también dijo, no, repetirás, repetirás y todo ello, ¿no? O sea, eso lo hablo, no en el estudio personal que uno haga, no de la Mm. palabra de Dios, de la palabra. Incluso uno puede escuchar también la palabra de Dios que se puede repetir de una y otra forma y Dios permite. El asunto es que a veces miramos a los seres Ajá, humanos y no miramos a Dios. Estamos ah, escuchando, vamos ajá. al culto. Al respecto, hermano, este, hay comentarios, por ejemplo, ahora hay publicaciones de todas partes, ¿no? Entonces, una de las cosas que a nosotros, a la institución adventista o a la iglesia adventista, nos observa o nos critica, ¿no? Que nosotros eh, eh, la Biblia dejamos a un lado para enseñar lo que la hermana White lo tomamos como profetiza. Entonces, eso no es así, ¿no?
La Biblia, la profecía de la Biblia lo dejan a un lado para hablar de la profecía de una, no, de una mujer que es, ¿no? Entonces, de esas cosas somos observados ante eso. Pero esta semana yo he visto que no hemos tocado casi nada de lo que haya hablado de profecías la hermana White, ¿no? Entonces, por todo lado tenemos que estar firmes, ¿no? En nuestra fe. Estamos hablando de las profecías de lo que está en la Biblia, no estamos hablando de las profecías que haya podido hablar la hermana White, hermano Cucho. Muy bien, hermano Raúl, claro, tiene mucha razón. A veces levantamos un nombre como si fuera nuestro Dios, ¿no? Podría ser Pablo, podría ser Daniel, podría ser David. ¿Qué son ellos, pues? O si se habla de una hermana o una hermana, como la hermana Juárez, ¿qué cosa es ella, pues? O la Virgen María también, que es un instrumento nada más, hermanos, instrumentos que Dios utiliza, ¿no? No tenemos que resaltar algún nombre. Si hay que resaltar un nombre es Jesús, Jesús. De ahí que nuestra iglesia pues realmente se divide porque se resalta el nombre de la hermana White, ¿no? Entonces la hermana, como si fuera ella Dios, o sea, que tuviera mejores ideas. Y no, hermanos, ella es una mujer tan humilde, ¿no? Y enfermiza incluso, que ni siquiera ha estudiado ni ya terminó su primaria, pero sin embargo ha escrito libros, hermanos, que realmente pues Dios lo ha inspirado, lo ha utilizado como instrumento. Entonces nosotros tenemos que ver que lo que dice Dios a través, pues, no de sus profetas, no, no lo que dice ella. Entonces, ahí si uno está hablando de lo que dice ella, entonces no tiene ningún valor lo que dice pues ella, sino lo que dice Dios a través de ella. Eso es lo que tiene valor, lo que Dios dice a través, o lo que Dios dice a través de Daniel, a través de David, a través de Moisés, lo que dice Dios, no lo que opina una persona. Entonces, eso hay que corregirnos, ¿no? Sí, pues algunos levantan eso el nombre y entonces lo dividen en la iglesia, pues ni siquiera lo entienden bien lo que dice, ¿no? Inspirado por Dios, empiezan a interpretarlo, entonces ahí empiezan a contradecir lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, fijando fechas de la segunda venida, no sé qué textos lo sacan y empiezan a cuestionar y contradecir la Biblia. Entonces, ese es un problema, ¿no? Ese es un problema grave que tenemos que corregir. Que la gente que nos escucha ya, cuando empezamos a hablar Elena G. de Juárez, ahí está su diosa o su, no, así es, porque cuando nosotros también vemos otros grupos religiosos que tienen de repente sus profetas y dicen, no, ahí está, ellos siguen, ¿no? A tal personaje, ¿no? Ellos siguen eso, no la Biblia. Por eso nosotros, hermanos, cuando predicamos así, no tenemos por qué levantar un nombre, no. El nombre simplemente son instrumentos que Dios los ha podido utilizar y a través de él podemos aprender muchas cosas, hermanos. Muy bien, Bueno, gracias, justo, hermano, así por ese lado. Sí, hermano, a ver, algo más. solamente un paréntesis en esta parte, ¿no? Lo que se está diciéndose. La Iglesia Adventista tiene 28 creencias doctrinales sacados de la Biblia y ninguna de las 28 doctrinas que enseñamos a todo el mundo proceden de las enseñanzas de la señora Elena de White, ninguna de ellas. Todas son sacadas de la palabra de Dios. La iglesia adventista nunca, como iglesia, movimiento mundial, nunca predijo alguna fecha para venir tal día, Jesús, no, nunca. Lo que pasó en la historia, si uno examina muy bien, Dios levantó en la tierra un grupo de estudiantes de la Biblia de la Iglesia Bautista, Guillermo Miller, por ejemplo, de la Iglesia Metodista, de muchas religiones, pastores, hermanos que han estudiado Daniel en 1840, 41, 42, 43, hasta el 44. Fijaron fecha que vendría Jesús el año 1844, pero ningún adventista fue allí. La señora White también nunca fechó, dijo, va a venir tal fecha. No, no dijo, ella también creyó en la predicación de Guillermo Miller.
ella tenía en ese tiempo 17 años, jovencita, y todo ello estaba dirigido por Dios, porque el chasco vino en 1844, el 22 de octubre, pero Apocalipsis 10 decía ya, ese librito va a ser como miel en tu boca, pero cuando hubo digerido en tu vientre te va a amargar como la hiel. O sea, cuando llega la fecha del cumplimiento, va a ser amargo para ti. Pero es necesario que profetices otra vez y prediques a toda nación, tribu. Dios levanta en 1863 la iglesia adventista del resto de lo que quedó de aquellos que quedaron sin el cumplimiento de la promesa que habían predicado. Entonces, 1840, a partir de esa fecha recién aparece la iglesia adventista, el séptimo día. Cuando uno analiza bien la historia, nunca nosotros hemos sido los que hemos predicado poniendo fechas, sino que había una profecía y la voluntad de Dios siempre se cumple. Amén, amén. Hermanos, si le preguntamos al Señor Jesucristo en este momento, ¿no? Señor Jesús, ¿y qué? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es la iglesia adventista? ¿O tal iglesia, qué es? Dice. ¿Quién son tu verdadera iglesia, Señor? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo está bien clara, ¿no? Dice, ¿no? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los... Esa es mi madre, ese es mi hermano, ese es mi... No dice un nombre de una iglesia. Eso levantar también un nombre de una iglesia está mal, ¿no? ¿Qué es una? Entonces, pero aunque hay 7 iglesias en las profecías, pero hermanos, si decimos nosotros que la iglesia adventista es la verdadera, entonces eso se tiene que demostrar personalmente cada uno, ¿no? De que realmente pues no hace la voluntad de Dios, como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Hace la voluntad de Dios. De hecho, no se supone, ¿no? Que grupo de hermanos que estamos también, ¿no? Estamos propuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto, hermanos? Y nos guiamos por todo lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dice un nombre de una iglesia o un pastor o una organización o lo que dice, no sé, quién, no una persona, no, sino por lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Olvidémonos, digamos, de todos los nombres, ¿no? O líderes que puede haber, hermanos, pero guiémonos, como dice Jesús, pues, ¿no? Por lo que dice la Biblia y hacer lo que dice Dios, ¿no? Hacer su voluntad. Creo que ahí es importante, hermanos, ¿no? Incluso cuando predicamos, ¿no? Mostrar la palabra de Dios y seguir lo que dice Dios, no lo que dice una iglesia o lo que dice un pastor o si hablamos de profeta, hermanos, profeta significa instrumento de Dios, que Dios me habla a través del profeta. Eso es importante, hermanos, ¿no? Bueno, el tiempo avanza. Voy a seguir leyendo, hermanos. ¿Qué dice acá? El hecho de que nuestro mensaje sea invariable, dice, coherente, no significa que sea simplista o poco desafiante. Por el contrario, ¿no? Cuando se estudia, hermanos, la información proveniente de un Dios infinito, se cae pronto en la cuenta de que sus temas son inagotables, hermanos. Eso es una gran verdad. Por eso cuando estudiamos cada día, hermanos, es una maravilla, pues es inagotable, hermanos. Es inagotable, ¿no? Las enseñanzas y aprendemos cada vez más y más. Lo importante, creo, hermanos, para nosotros es llevar a la práctica. Si estamos conociendo mucha teoría y no estamos practicando, entonces ahí, hermanos, pecamos, pues, estamos pecando. Como dicen, no sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado. Sabes tantas cosas has aprendido, pero tú no lo estás haciendo, estás pecando, estás en pecado, simplemente porque no lo practicas, porque no lo haces. Entonces, eso, ahí va el problema, ¿no? Los fariseos hacían eso, sabían de todo, pero no lo practicaban. Enseñaban inclusive, pero no lo practicaban. El Señor Jesús les dijo hipócritas y decían, no, todo lo que están diciendo los fariseos, practíquenlo. No sean como ellos, porque ellos dicen nada más y no lo practican. Entonces, ahí puede estar el problema también, hermano. Según aquí habla, bueno, Elena de White, ¿no? Uno de los propósitos con que fue escrito, dice el Apocalipsis, bueno,
Aquí hay un comentario, bueno, personalmente yo diría, ¿no? Que esta hermana se usa como una profetisa, como instrumento de Dios. Entonces, Dios me está diciéndome a través de ella, yo entiendo así, ¿no? De que verdaderos profetas son instrumentos de Dios y entonces yo no lo veo como lo que dice ella, sino lo que me dice Dios a mí a través de ella, es otra cosa, ¿no? Entonces dice aquí, el Apocalipsis, hermanos, fue pues, dice, el propósito, ¿no? Con que fue escrito Apocalipsis fue afirmar a la iglesia cristiana, hermanos. O sea que el Apocalipsis es para que estemos firmes, hermanos, ¿no? Aquí en la iglesia, y en su mensaje histórico relevante para todos los tiempos. O sea, el mensaje que estamos aprendiendo es, pues, hermanos, ¿cómo diría? Em, que se cumple, ¿no? Que se cumple y que no falla, pues hermanos, en nada, ¿no? Lo que dice Dios se comprueba a través de la historia, ¿no? Algunos de los obreros más jóvenes entre los cristianos del primer siglo, había siempre, ¿no? Así, hermanos, se habían cansado, dice, de las verdades tan a menudo repetidas en su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina. Hermanos, de repente, vale la pena, hermanos, reflexionar en lo que estamos meditando, porque eso incumbe, ¿no? O sea, a nosotros, hermanos, porque yo escuché a este pastor, un pastor que predica todo lo que es profecías, hermanos, profecías, y llama gente, todo el mundo, y los reúne y les da, y eso está grabado ahí, está en el internet, hermanos, es de la iglesia, hermanos, este pastor, ¿no? Voy a decir su nombre, ¿no? Joel Flores, me acordé. Joel Flores, ustedes habrán escuchado, él predica las profecías. Y él está predicando ahí la profecía y él cuenta su testimonio, ¿no? Y hay una persona que está estudiando ahí, pues, ¿no? Y en lo que está estudiando, lo que está explicando acerca de las cosas que el Señor Jesús ha hecho para salvarnos, uno de los participantes se pone a llorar inconsoladamente. Parece que lo suspendió incluso el estudio que estaban haciendo ese día. Algún problema debe tener, algún problema debe tener, dice. Entonces lo suspendió, le preguntaba, ¿qué, algún problema, no? Hermano, amigo, le dice, ¿no? Entonces, hermano, ¿sabes qué dice esta persona? Le dice, ¿no? Al pastor, le dice, ¿qué les pasa a ustedes? Dice, ¿no? ¿Ustedes no creen en lo que están hablando? ¿No sienten lo que están diciendo? ¿No lo viven ustedes? ¿No? Porque él sentía, creía, pero ahí veamos, ¿no? Lo que Dios nos está diciéndonos a través de estos comentarios. Y hay preguntas, hermanos, que vamos a leer rápidamente y vamos a ver ese resumen del hermano Sergio Fustero. Aquí dice, ¿no? Las escrituras nunca dejan de aportar nueva información y nuevos conocimientos. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio entre el deseo de crecer constantemente en nuestra comprensión de la revelación y la importancia de permanecer anclados, hermanos, en las verdades que ya nos han sido reveladas? Hermanos, de repente algo que quiero compartir también, ¿no, hermanos? Ya hemos hablado y quiero esto a otro pastor de nuestra iglesia también, ¿no? Este pastor de nuestra iglesia que usted lo conocen y todo el mundo lo conoce. Ujú. Hermanos, confírmeme, ¿me están escuchando? Porque hay mensajes que me salen de que tal vez mi internet no está bien. Sí se escucha, hermano, sí se Muy escucha. bien, gracias, gracias, gracias. Vamos. Sí, Entonces, hermanito, estamos escuchando ya, a mi hermano. ya, ya, ya. Él les contaba, ¿no? Que es soltero, era pastor y predicaba y maravillas, la gente se entregaba, ¿no? A Dios, pero él cuando se iba a la casa estaba decepcionado de su vida porque no vivía lo que predicaba. Y la gente se entregaba, se bautizaba así en lo que predicaba. Pero él decía, Señor, yo estoy hablando de estas cosas, pero yo no vivo estas cosas. Yo soy un hipócrita. Eso decía. No, no, yo voy a renunciar a ser, y renunció pues a ser pastor. Dijo, no, yo renuncio, aquí está mi credencial. Y un pastor con experiencia le dijo, bueno,
le mandaron pues a trabajar en la selva y ahí es donde en un medio de una desgracia que iba a morir ahí cayó un hueco y no podía salir en la selva donde no hay gente, pero apareció pues alguien que sí lo salvó. Entonces vio la mano de Dios y todo eso. Entonces en sus clamores recién en esa vivencia conoció a Dios. De ahí para adelante, hermanos, pues él tiene una experiencia ahora sí con Dios y vive esa experiencia y predica, pues no continuamente. Y el hermano que en esta semana previa a la Semana Santa predicaba también decía, yo hermanos predicaba, ganaba almas, 2 años estuve yo escondiendo sobre la alfombra toda la basura, ¿no? De mi vida. O sea, a veces podemos ser hipócritas, podemos predicar maravillas, pero nuestra vida está mal, pues no. Eso es lo que él dice, ¿no? Y hasta que se quedó en la iglesia, oró, clamó, Señor, soy un lobo, eh, no, estoy disfrazado de oveja, no, cámbiame, yo no puedo cambiar, cámbiame. Hasta que lo cambió y ahora vive, pues eso, y entonces la hermandad, la gente quiere, lo busca, ¿no? Para escuchar su mensaje, ¿no? Porque él vive. Entonces, si también estamos predicando nosotros y la gente no nos escucha es porque tal vez no estamos viviendo lo que estamos. Entonces, necesitamos arreglar nuestra vida, pues hermanos, ¿no? Con Dios, que Dios nos cambie. Tal vez somos lobos disfrazados solamente de ovejas, hermanos, eso es lo que puede pasar. Y uno tiene que ser sincero, pues. ¿No? Uno tiene que ser sincero, analizarse personalmente cómo estamos, ¿no? Entonces, para estas preguntas que se nos están haciendo, ¿cómo debe responder la iglesia a las nuevas interpretaciones de la profecía? Aunque sabemos que siempre hay más que aprender, ¿no? ¿Cómo podemos discernir si la nueva luz, ¿no? Ya, ahí dice, a ver, vamos a seguir aquí, hermanos. Dice, hay algunos micros que se están prendiendo, estoy tratando de apagar, ¿no? Hermanos, siempre cuiden vuestro micro, se escuchan los soniditos donde uno está. Y muy bien, hermanitos. Bien, entonces continuamos, hermanos. Dice, aunque sabemos que Hermano, sí, sí, hermana, disculpe, también existen hermanitos que son reformistas, que se creen santos y visitan a las iglesias y desaniman, critican, hablan mal, así. Eso no es una actitud. O sea, se introducen en nuestra iglesia oficial y después se están despotricando y eso, eh, eso perjudica. Estamos en una conmoción social tremenda, ¿sí? Y más bien hay que salvar a nuevos, no introducirse en las iglesias que se están mal que bien organizando y se introducen y despotrican, desaniman, entonces se están destruyendo lo que se está tratando de levantar una iglesia, entonces perjudican. así es. Gracias, hermana, gracias por su participación. Sí, pues también, hermanos, como habíamos estudiado en esta semana, de que si el enemigo quiere destruirnos, se va a meter dentro de la iglesia para dividir a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. La Señor tiene que estar unida y mostrar el amor. Muy bien, hermanos, vamos a seguir adelante. Aunque sabemos que siempre hay más que aprender, ¿cómo podemos discernir si la nueva luz es esencial, solo una moda pasajera o incluso un error? Entonces, hermanos, de repente por ahí a alguien se le ocurre decir, miren, aquí dice tal cosa. Entonces, esa nueva luz que está diciendo que hay en la Biblia, seguramente entonces uno tiene que pensar, ¿es esencial esto lo que está diciendo? ¿Solo es una moda pasajera o incluso un error? ¿No? Entonces, esas son cosas que uno tiene que analizar, ¿no? Otro dice, durante la Segunda Guerra Mundial, un marinero que agonizaba en el Pacífico dijo al médico que lo atendía. Bueno, esto dice, ¿no? Hay un marinero que estaba agonizando y él dice, ¿no? Al médico le dice, pues, doctor le dice, ¿no? Soy huérfano yo. ¿Quién se acordará, pues, de mí cuando muera? Dice. Y el médico le dice, pues, no, no, yo siempre me acordaré de ti, le dice, ¿no? Hermanos, por bien intencionadas que fueran, pues, las palabras de aquel médico, él también habría de morir, pues, tarde o temprano, al igual que el recuerdo
del marinero huérfano. Entonces se olvidaría también, pues, muriendo ya, pues ya no habría quien. ¿Cómo nos ayuda este relato, hermanos, a percibir la futilidad, dice, ¿no? La futilidad e insignificancia, o sea, la insignificancia, ¿no? De la vida humana, si la muerte tiene la última palabra, ¿no? Entonces, hermanos, acá nos está haciendo reflexionar de que nosotros somos finitos, mortales por el pecado, y entonces, hermanos, pero Dios es infinito, no inmortal, y Él quiere darnos pues inmortalidad también. Así que, hermanos, si alguien pues quiere estar con nosotros por la eternidad es Dios, porque los seres humanos que nos acompañan también, ellos también van a descansar. Si el Señor todavía no viene, pues, hermanos, es así. A lo mucho vivimos, ¿no? Como dice la Biblia, un determinado número de años, y es así. Bueno, está haciendo ver no, lo limitados que somos, ¿no? Como dice Isaías, ¿no? La hierba se seca, la flor se marchita, pero hermanos, los que estudian la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Pero el ser humano, uno se marchita, pues y su gloria también como la flor también se marchita, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a ver aquí lo que dice nuestro hermano o lo que es que ha hecho una presentación nuestro hermano Fustero, un resumen de nuestra lección, hermanos. Ahí está el resumen de la lección, hermanos, y nos vamos a guiar con esto. De hecho, hermanos, antes de todo, el título dice el Génesis como fundamento. Hermanos, yo quisiera preguntar brevemente si alguien en pocas palabras puede hacer un resumen, a ver, o algo que haya aprendido en esta semana. En esta semana, ¿qué hemos aprendido, hermanos? A ver, ¿nos ha quedado algo en la cabeza, algo en la mente en esta semana? Bajo el título El Génesis como fundamento. Hermano El Justo, Gé- Sí, hermana, por favor, a ver, un bueno, breve resumen. el Génesis como fundamento. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de las bases para aprender o para entender algo. Se nos hablaba, cierto, acerca de que cuando nosotros íbamos a leer un libro, se nos hacía una introducción de lo que se iba a tratar el libro. Y Génesis efectivamente nos da las bases acerca del amor de Dios por nosotros, acerca de la muerte también habla, acerca de cómo entra el mal en este mundo, eh, acerca del sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros también. Todo eso refiriéndose justamente, como dije, a Jesús, al Mesías, y refiriéndose también a las profecías que vendrían más adelante. Allí también aparece la primera profecía acerca de la redención, acerca del Mesías. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, las bases de las profecías, hermanos, ¿dónde están? Están en el Génesis, están en el Antiguo Testamento. Por eso, los textos que están en el Apocalipsis, la mayor parte, más de la mitad, son referencias a los textos que están en el Antiguo Testamento. O sea, las Hermano, bases. buenos días. Sí, sí, hermano, participe. Quería comentar un poquito un texto que el día miércoles que hemos estudiado de la muerte, ¿no? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos dio la palabra de obediencia. Sus leyes nos dio para obedecer y por la desobediencia que Eva cometió, desobedeció, ¿no? A nuestro Dios y recibió la manzana que comió, la fruta pecaminosa, y por ahí viene el pecado y viene la muerte. Eso nos enseña ese texto, ese día, y de esa lección tenemos que aprender de que su palabra nos ha dejado para obedecer y para seguir en su camino y para llegar a la celestial gloria. Ese sería un comentario, un reflejo, un aprendizaje debemos seguir en ese paso. Sí, hermano, amén, hermano, muy buenos días con todos Amén, y amén, esta amén, lección que nos Yo sirva, que aprendí nos algo guíe. nuevo, hermano. Yo aprendí amén, algo amén. Muy nuevo. bien. Raúl, a ver. Sí, yo aprendí algo nuevo, que las llaves de la muerte, de la vida, tiene mi Señor Jesús.
y Él no es Dios de los muertos, sino es de los vivos. Entonces, aunque muera, siempre estaré vivo para mi Señor. Eso aprendí, mi hermano. Las llaves de la muerte y de la vida lo tiene mi Señor Jesús, ya no es Satanás. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, o sea, las primeras, cuando, por decir, alguien va a hacer una investigación, ¿no es cierto? Ya, mi investigación en la universidad, digamos, ya voy a sacar mi título, mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado. Voy a hacer del tema acerca de la muerte. Entonces voy a hacer una tesis acerca de la muerte, voy a investigar esto de la muerte. Entonces, para yo investigar todo esto, ¿a dónde tengo que ir? Pues, hermanos, para saber qué cosa es la muerte, ¿no? Hermanos, entonces unos dicen de una cosa, otros, miren, aquí hay un conflicto, hermanos, donde ustedes saben que cuando tú vas al Génesis, ahí encuentras la respuesta, lo original, la base. Para que tú puedas hablar pues realmente con fundamento acerca de la muerte, tienes que ir a la base, al fondo. ¿Y dónde aparece eso de la muerte, hermanos? En la Biblia, pues, sí te hace ver claramente de que, por un lado, Satanás hace ver a la muerte que no es muerte. A Eva le dijo que no vas a morir, pero Dios le dijo que sí vas a morir. Entonces, hermanos, ahí está, pues, ¿no? La base. Entonces, el enemigo hace creer a la gente que el muerto no ha muerto y entonces engaña a la gente y así. ¿No? Con esa idea de que cuando uno ha muerto ya se ha ido al cielo, está en el cielo, o que se ha ido al purgatorio, y que eso es una tradición, también la Biblia habla de purgatorio, que ahí está penando y dice va a irse, o también de repente dice al infierno, no sé, pero eso es cosas que no enseña la Biblia, sino que el enemigo, ¿no? Utiliza sus instrumentos. Pero la muerte realmente, pues hermanos, nos hace ver a lo largo del Antiguo Testamento también, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno muere? Cuando uno muere, es lo contrario de lo que Dios ha hecho en la vida, ¿no? Dios ha soplado en su nariz a ese hombre de barro, ¿no? Que hizo Dios con sus manos, a Adán lo ha hecho de barro, y era barro, no tenía vida, pero para que tenga vida sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente, hermanos. Un alma viviente, alma viviente. Y lo contrario de eso es la muerte, ¿no? Por el pecado viene eso de la muerte, entonces el hombre muere. Entonces vuelve otra vez, ¿no? Cuando muere, al polvo de la tierra, su cuerpo, y ese aliento de vida, dice, vuelve a Dios, ¿no? Al cual a veces dice espíritu también, ¿no? En la Biblia. Entonces vuelve a Dios, pero es la vida, pues, de Dios, no es que el alma es todo el ser humano, ¿no? Pues cuando uno muere es alma muerta, ¿no? Entonces, no es que hay el ser humano que se ha salido de allí, está vagando, yendo, haciendo asustar, jalando los pies de las personas. No, hermanos, eso es falso, pues eso es un engaño, ¿no? Entonces, pero claramente, cuando vamos al fundamento, entonces vamos viendo que el muerto, cuando uno muere, se va a ir pues al panteón. Y de acuerdo a lo que dice Raúl, la palabra de Dios, hermanos, dice, no, yo soy Dios de vivos. Así que el cristiano que muere creyendo en Jesús solamente duerme. Aunque uno está muerto en el panteón, se está volviéndose polvo, pero para Dios está pues vivo, pues, ¿no? Entonces, cuando va a venir, va a despertar, por segunda vez bien. Entonces, esa es la verdad. Entonces, estamos yendo al estudiar acerca de la muerte, el conflicto que se muestra en el Apocalipsis, entonces tenemos que ir pues a la base, ¿dónde aparece eso? Entonces, aparece en primer lugar aquí en el Edén, ¿no es cierto? En el Génesis. Entonces, eso, ¿no? Por eso dice el título, el Génesis como fundamento, hermanos. Pero vamos a seguir aquí, a ver, viendo esto, hermanos. A ver, muy bien, ahí está. A ver, me he adelantado mucho. Ya, ahí está. Hermanos, dice aquí el texto para memorizar Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver esto, hermanos, acerca de Abraham y su hijo Isaac. Entonces Dios le probó a Abraham y le dijo, ya, a tu hijo que amas tanto, tu único hijo a quien amas. Ya, le puso la prueba, le dije, ya, vas a llevar allá, te voy a indicar a un cerro, allí vas a sacrificar a tu hijo.
Entonces, ¿qué dijo Abraham, hermanos? Ya Abraham aceptó, no dudó, feliz, contento, alegre, hace caso a Dios, no está aquí con preocupaciones, ay, mi hijito, nada, hermanos. Él sabe quién es Dios, él conoce a Dios, Abraham, y no está dudando, no está preguntando a otra persona, Dios me ha dicho eso, ¿qué hago, no hago? No, no, hermanos. El que conoce a su Dios no tiene por qué estar consultando a otra persona. Entonces, Dios te dice una cosa, tú haces lo que Dios dice, ¿no? Feliz, contento, ¿no? Y así, contento, se lo llevó tempranito a su hijo, sus dos siervos, sus animalitos. Y ahí, hermanos, pues están subiendo ya al cerro que Dios le indica. Dice, ya quédense ustedes siervos acá. Yo llevo el fuego, el cuchillo, la leña le hace cargar a Isaac. Y Isaac en el camino le dice, papá, le dice, ¿qué hijo? Le dice, mira, aquí está el fuego, el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? Hermanos, esa es la pregunta, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos también, hermanos, ¿no? Nosotros vamos a ver que la alusión que se hace aquí de cordero aparece justamente pues ahí en el Génesis. ¿Y qué es el cordero, hermanos? Implícitamente decimos ya, hermanos, implícitamente, o sea, que no se menciona literalmente, pero implícitamente, o sea, se da por entendido que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, se vieron desnudos y querían tapar su cuerpo y lo taparon con hojas de higuera. La hoja de higuera, pues se seca, hermanos, si su desnudez sigue viéndose, pues hermanos, es así. El hombre quiere esconder, solucionar su problema. Somos mortales, pecadores, queremos solucionar nuestro problema, ¿no? Haciendo cosas, no sé. Pero Dios, ¿qué hizo, hermanos? Lo que hizo Dios es implícitamente, por eso digo, no, se da por entendido que Dios ha tenido que sacrificar, pues, no sé, dos corderitos, no sé cuántos corderitos. El corderito, hermanos, pues es un símbolo, aunque no lo dicen ahí en esa primera parte, y le hace ropa pues a Adán y Eva, y eso sí le protege, pues eso hace ver la justificación, ¿no? Que Jesús hace para que otra vez tengamos pues una ropa justa, o sea, seamos justos para vivir eternamente con Dios. Entonces, 3:21, hermano. ya, muy bien. Y también Abel, hermano, sacrificó pues un corderito, ¿sí o no? Y era agradable al Señor porque la solución para el problema, pues hermanos, del pecado, para acercarnos a Dios, necesitaba cordero. Pero Caín, pues desobediente, rebelde, dijo, no, yo ofrezco frutos, pero no le escuchó Dios, pues no. Entonces él se rebeló y lo mató a su hermano, incluso. Y así, hermanos, pues, entonces Dios le dice, pues a Abraham, no, ya más adelante ahí le dice, sacrifícame a tu hijo a lo que más amas. Entonces, Isaac es el que hace la pregunta, ¿y dónde está pues el cordero? Esa es una pregunta tremenda, hermanos. Y hermanos, la respuesta, por ejemplo, como que aquí Juan Bautista, ¿no es cierto? Cuando lo ve a Jesús que está bautizando en el río Jordán, lo ve venir a Jesús y ese es el cordero, pues, hermano. Por eso dice, al día siguiente vio Jesús a que venía hacia él, ¿no? Y dijo, pues, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. El que soluciona, pues, el problema de la muerte, del pecado que tenemos, del problema que hay en la humanidad en esta tierra. Es el Cordero. El Cordero es importantísimo. Y sin Cordero no hay solución del problema, pues. Entonces, hermanos, ahí está. Eso se habla. Pero originalmente, ¿dónde se ve eso del Cordero? En el Génesis, pues ahí está. En primer lugar se menciona allí y se repite, pues ya en el Apocalipsis varias veces se repite acerca de Cordero. Y aparece ahí en el cielo donde está nuestro Padre Dios, el Cordero inmolado, que es Jesús. Y todos los seres del cielo le adoran, hermanos. De igual manera al Padre, al Hijo también ahí, hermanos, le adoran, adoran, hermanos, adoran. Eso es lo que vemos en Apocalipsis 4 y 5, hermanos, le adoran, ¿no? Se arrodillan, se postran, quitan sus coronas, los ancianos lo ponen al suelo y dicen, la gloria no es para nosotros, sino es para ti, Señor, que tú has dado tu vida por nosotros, ¿no? Así le glorifican a nuestro Señor porque Él ha dado su vida por nosotros. Bueno, entonces, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, de que realmente, pues, hermanos, eh, la base de esto, hablar del Cordero que quita el pecado, entonces, hermanos, se habla en Génesis. Muy bien.
Pero hay otra cosa más que luego seguramente vamos a ver, voy a ver aquí. Ya, aquí. Eh, muy bien. A ver, un momentito, hermanos. Esto quería arreglar aquí. Ya, aquí vamos a ver. Listo. Ya, hermanos, aquí voy a ver, aquí. La Biblia está formada, hermanos, el comentario dice, la Biblia está formada por 66 libros distintos, de distintos géneros, fue escrita por más de 40 personas y a lo largo de 1500 años. Entonces, está muy bien esto lo que dice aquí, hermanos. La Biblia que tenemos en la mano, hermanos, inspirados por Dios, hay 66 libros de distintos géneros, no son históricos, ahí están los salmos, proféticos, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, la Biblia con 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, total 66 libros. Han escrito, son 40 profetas, 40 personas que Dios ha utilizado, han escrito, no son autores, sino escritores. ¿A lo largo de cuánto tiempo? A lo largo de 1500 años. Por ejemplo, Moisés escribió los primeros libros, como el Génesis, y Juan el último libro, Apocalipsis, pero no se contradice, más al contrario, ¿no? El Apocalipsis tiene como base al Génesis, ¿no? Y a todo lo que es el Antiguo Testamento, hermanos, ¿no? Y a lo largo de 1500, ¿no se contradicen, hermanos? No, no. ¿Por qué? El autor es pues Dios, hermanos, ¿no? Bueno, ahí está la referencia a la Biblia. Sería de esperar, pues, hermanos, que hubiese, ¿no? Uno esperaría, ¿no? Divergencia, claro. De hecho, hermanos, el hombre, pues, se equivoca siempre, ¿no? Entonces, siempre por eso el hombre para discutiendo la opinión de uno, la opinión de otro, lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro. Sí, es de nunca acabar porque el hombre es finito y no sabe todas las cosas, pues, ¿no, hermanos? Entonces, si fueran así autores las personas, claro, habría discusión, pero no es pues autores las personas, los 40, pero las 40 personas, sino son instrumentos nada más. El autor es Dios. Entonces, aquí, como dice, sería de esperar que hubiese divergencia y contradicciones entre los distintos autores. Está mal, ¿no? No son autores, pues no son escritores, ¿no? Aquí hay más bien una contradicción, ¿no? Al principio está diciendo que son escritores, ahora está poniendo autores. Claro, si fueran otros habría pues divergencia, ¿no? Porque sería del pensamiento humano que siempre nos equivocamos. Sin embargo, lo que uno observa al estudiarla es unanimidad, pues hermanos. Cuando uno estudia la Biblia no encuentras contradicción, ningún escritor que ha escrito así no se contradice con los otros, es que porque el autor es Dios. Pues es más, hay partes de la Biblia que no pueden comprenderse sin consultar otras partes de ella. Entonces, por ejemplo, del Apocalipsis quiero entender, necesito ir a las bases, al Génesis y a otros libros para entender. Es así, todo está integrado, todo, ¿no? Todo como un rompecabezas, así, hermanos. Vamos a estudiar un principio de interpretación que nos ayudará a descubrir el significado de un símbolo o paralelismo, viajando a Ajá. través de toda la Biblia. Por Sí. ejemplo, hermano, el capítulo 17 de Apocalipsis, esta mañana no entendí nada. Entonces tengo que poner mi parte para sacar, no sé cómo, pero tengo que entender, pero, hermano, no puede ser, porque el capítulo 17 quizá yo lo veo el más difícil de entender, ¿no? Pero para los que entienden seguramente está clarito, ¿no? Entonces, pero eso tengo que hacer yo personalmente, ¿no? No es que me quedaré, así dicen, así será. No es así, hermano. Tenemos que hacer nuestra partecita de querer entender, hermano. Muy bien, hermano Raúl, así tiene que ser, así tiene que ser, así tenemos que estudiar la palabra del Señor. Sí, pues, hermanos, cuando leemos y no entendemos, primero, el autor es Dios, entonces preguntamos al autor, decían, Señor, tú eres el autor de la Biblia, has inspirado esto con tu Espíritu Santo, hazme entender. El Señor dirá, pero a ver, ¿para qué quieres aprender con estas cosas? Señor, quiero poner en la práctica, quiero predicar también y está preparado. Muy bien, ya. Entonces el Señor con el Espíritu Santo, a través de la misma Biblia, nos va a hacer entender, nos va a hacer recordar otro texto bíblico o vamos a leer otro pasaje, al Génesis, sobre todo vamos a ir al Génesis y ahí vamos a entender eso que no estábamos entendiendo.
u otro libro del Antiguo Testamento, entonces vamos a poder, Dios mismo nos va a dirigir, pero dependiendo de nuestra sinceridad también, porque es un principio. Porque si yo voy a querer entender eso para discutir con uno, con otro, ¿y para qué? No, para esas cosas no está escrito las profecías, no, sino es para estar preparado, para estar firme, para también enseñar a la gente a advertir en qué tiempos estamos, ¿no? Y ya viene nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a estudiar un principio de interpretación que nos ayudará a descubrir el significado de un símbolo o paralelismo también viajando a través de toda la Biblia, hermanos. Y nuestro hermano lo ha dividido la lección, el resumen. Primero, el principio de la primera mención. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Hay un principio que dice, quiero investigar lo que dice las profecías o algún término aquí en Apocalipsis, entonces ¿dónde se ha mencionado en primer lugar? Busco en el Antiguo Testamento. Ay, aquí en el Génesis está. De la muerte, aquí está hablando. Eso ha aparecido aquí, ¿no? O del pecado, ¿dónde? Apareció ahí en el Génesis, ¿no? En esta, ahí está. Entonces, y así. Entonces, a eso le están llamando el principio de la primera mención. Ahora, Génesis 22, la segunda parte, el amor y el cordero, como también ya lo hemos hablado, hermanos. Vamos a hablar acerca del amor. Isaac, a quien amas, dice, hermanos. Esto también hemos aprendido, hermanos. Yo lo que me ha quedado a mí, hermanos, es eso. La definición de amor. Entonces, yo he aprendido de que amar no es pensar en mi persona. Eso se llama egoísmo. No. Cuando uno se va a casar, no tiene que pensar, ay, esta esposa me va a cocinar rico, me va a hacer esto, me va a atender. No, no, eso se llama egoísmo. Entonces, el amor significa, yo qué es lo que voy a dar para mi pareja, a quien amo, ¿no es cierto? Eso es amor. Entonces, aquí Isaac, para demostrar su amor hacia Dios, tenía que dar, ¿qué cosa? Lo que más amaba, hermanos. Lo que más amaba era a su hijo, y entonces eso Abraham. tenía que entregar, dar, hermanos, dar. Dios también da lo que más ama a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pues no, y lo dio. Eso es amor, dar, hermanos, dar. Lo que más amas, cuando damos, eso quiere decir amor. Al prójimo le damos lo que más amamos, eso significa amor, ¿no? Eso es amor. No es pensar en que yo quiero esta cosa, aquella cosa. No, 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 no. Entonces, hermanos, eso del amor, pues eso es lo que pide Dios, a prueba le hizo a Abraham y esa misma prueba nos hace a ti, a mí, a todos nos hace esa misma prueba, hermanos. ¿Qué cosa es lo que más amamos? De repente estamos amando más la tele, el internet, el WhatsApp, no sé qué cosa amamos, o al papá, la mamá, la esposa, al hijo, no sé qué cosa amamos, o alguna cosa material. Pero el Señor dice, lo que tú más amas, dice, sacrifícamelo para mí. Entonces nos pide eso Dios, esa es una prueba, ¿no? Y entonces pasó la prueba Abraham y dijo, pues realmente eh, ya sé que temes a Dios, ¿no? Y vas a ser mi amigo, ¿no? Y así Dios lo justificó a Abraham porque él tuvo fe, confianza en Dios, ¿no? Entonces no tuvo desconfianza. Incluso hay otra parte donde dice, Abraham le dice a Isaac, Dios se proveerá. ¿Qué es eso, hermanos? Hijo Isaac, de cordero no te preocupes porque Dios se va a proveer. Eso se llama fe, hermanos, fe, hermanos. O sea, cuando tenemos fe, Exactamente. sí, hermano, alguien quería participar. Sí, 22, 8 y 22, 22, 14. Ahí está, Ah, Dios proveerá. muy bien, Gracias. sí, pues, hermanos. Entonces, ¿por qué dice Dios proveer? Porque él tiene fe, pues, porque sabe, aunque lo mate a mi hijo, pues Dios lo resucita a mi hijo. No, Dios, para Dios no hay ningún problema, ¿no? Entonces, él sabe lo que hace, yo le hago caso, ¿no? Para mí lo primero es Dios, entonces, y así pues, eso se llama fe, Dios proveerá. Entonces nosotros estamos seguros de que Dios nos está dirigiendo, seguros de que Dios va a venir, nos va a llevar al cielo, no tenemos que dudar, hermanos. Entonces la fe, ¿no? Bueno, ¿dónde está el Cordero? Ya hemos repasado incluso ya nosotros. Génesis 2 y 3 dice, la muerte y la serpiente también, ¿no? De la serpiente, que ¿dónde habla la serpiente? Porque en el Apocalipsis habla de serpiente, hermanos, no el dragón, la serpiente. ¿Y quién es? El diablo Satanás.
¿no es cierto, hermanos? Pero ¿dónde aparece esa serpiente? En el Génesis, hermanos, Satanás utiliza la serpiente para engañar a Eva. Desde ahí aparece pues la serpiente, hermanos, ¿ves? Entonces, ¿a dónde nos lleva? A el origen que está ahí en el Génesis, hermanos. Eso es lo que estamos estudiando hemos estudiado esta semana. Ciertamente morirás, por ejemplo, le dijo Dios y la serpiente no le dijo, no vas a morir, engaña, no a él. La serpiente era pues astuta, así es. Así que ahí está, hermanos, ya, qué bien que estamos recordando lo que hemos estudiado. Entonces, en el principio, la primera mención, Jesucristo, hermanos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, hermanos, nuestro Dios no es diferente del Antiguo Testamento y diferente del Nuevo Testamento. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo, hermanos. Todo curso de aprendizaje comienza con una primera lección. ¿Alguien quiere preguntar? A ver, hermano, participe. Bueno, todo curso de aprendizaje, hermanos, comienza con una primera lección. En ella se suelen bosquejar los principios sobre los que se desarrollará la materia de estudio. Por ejemplo, en estos días estamos dando estudios bíblicos, ¿no es cierto? La fe de Jesús es el curso básico, hermanos, ¿no? Y empezamos con la primera lección acerca de la Biblia. Lo primero que tiene que entender la persona es que la Biblia es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y entonces a Dios no le podemos cuestionar, entonces nos vamos a sujetar, toman decisión, ya, sí, palabra de Dios, ahora me voy a guiar por la palabra de Dios. Entiende una persona, entonces sigue el otro. Vamos a hablar acerca de Dios, quién es Dios, ¿no es cierto? Entonces ahí también uno va conociendo que Dios es creador, sustentador, redentor, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, no es de piedra, no es de oro, no es de madera. Entonces uno entiéndese, eso es lo básico. Entonces eso es lo que nos está haciendo. Todo curso de aprendizaje comienza con una primera lección, después la segunda, tercera y así gradualmente, ¿no? En ella se suelen bosquejar los principios sobre los que se desarrollará pues la materia de estudio, hermanos, ¿no? Dice aquí, en la Biblia está esta primera lección, la encontramos pues en el Génesis, y nosotros las primeras lecciones vamos a encontrar en Génesis. Allí aparecen mencionadas por primera vez muchas palabras claves que nos ayudarán a entender el plan de salvación a lo largo del resto de la Biblia, hermanos. Dios no cambia, dice la Biblia, ¿no? Su palabra no cambia tampoco, ¿no? Por más que aquí nosotros vayamos a la muerte, toda la gente se muera, sí, pero la palabra de Dios no cambia. El hombre sí, se seca como la hierba, se marchita su gloria como la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. No cambia la palabra de Dios, Dios no cambia. Por eso, no hay contradicción, pues hermanos, en la Biblia. El plan de salvación se va explicando en ella poco a poco hasta su plena comprensión y por lo menos hasta la comprensión que necesitamos tener de él ahora. Hermanos, creo que siempre estamos aprendiendo, aprendiendo, ¿no? Eh, Personalmente es lo que me pasa a mí, yo siempre voy aprendiendo. Leyendo el mismo texto estoy aprendiendo, ¿no? Puedo leer millones de veces un solo versículo, pero ahí hay sabiduría. Y después a veces digo, ¿cómo no entendí esto? Estoy leyendo cada vez y empiezo a encontrar nuevas cosas en un mismo versículo, hermanos. Es así, es palabra de Dios. Podemos aprender mejor a Jesús, o no, comprender mejor a Jesús y lo que ha hecho por nosotros a través de la primera mención en Génesis de algunas palabras claves. Entonces, hermanos, hay palabras claves que se han estudiado en esta semana. Amor, no del amor que ya hemos comentado, del cordero que hemos comentado, de la muerte también hemos comentado, serpiente también ya está. Hermanos, ahí están los dibujitos incluso, hermanos. En la segunda parte pone ahí Génesis 22, el amor y el cordero. Vamos a ver lo que nuestro hermano dice. Ahí está el dibujito, hermanos. Ese corderito, pues, es un símbolo de Jesucristo que tenía que morir. ¿No? Entonces sacrificó Dios corderito, ¿no? Para vestir a Adán y Eva. Abel sacrificó corderito para acercarse a Dios, para, ¿no? Entrar en relación otra vez con Dios. Y para nosotros, y a lo largo de la historia también han matado corderitos, el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, en el santuario terrenal, para acercarse a Dios. Se derramaba la sangre del corderito inocente.
era un símbolo nada más de que tenía que venir la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Y vino pues Jesús y Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, y ahí está, en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita pues el pecado del mundo. Bien. Isaac, a quien amas, dice, ¿no? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es la prueba que Dios le hizo a Abraham. Está en Génesis 22:2. ¿Qué le dice, hermanos, a Abraham? Toma tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Eso es lo que nos dice a nosotros en esta mañana. Justo toma aquello. Mire, tú esto, te gusta bastante estas cosas, eso, quiero que me lo sacrifiques, me está pidiendo a mí. A ti también te está pidiendo algo que tú amas más, te está diciendo, a ver, sacrifícalo para mí, ¿no? Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así dice, ¿no? Bueno, es la aplicación, ¿no? Para nosotros. Amor. ¿Cómo definimos el amor, hermanos? Nuestro concepto de él está claramente distorsionado por el pecado. Si a cualquier cosa se le llama amor, pues hermano. A ver, pregunta en la iglesia a los hermanos, dice, ¿qué cosa es para ti, hermano, amor? ¿Qué es? Generalmente dicen, no, es un sentimiento. No es un sentimiento, es más que un sentimiento, no es un principio. Entonces, si fuera sentimiento, pues entonces el Señor en su sentimiento o el sentimiento, no, cuando alguien te saca, te engañó, ¿no? Entonces, ¿qué sientes? Pues, ¿no? Humanamente uno siente un rechazo, por eso, pues, los crímenes, muerte, mató esto, aquello, ¿no? Entonces, es un principio, por más que la persona, uno te ha engañado, te ha maldecido, te ha insultado, amor es que tú no le das lo mismo, no lo maldices, no, no lo vas a matar, ¿no? Sino tú vas a decir como Señor Jesucristo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo este hombre, esta mujer, ¿no? Eso significa Hermano, amor, amor, amor es dar, no ayudar, no es lo que Jesús ha hecho, a pesar que éramos pecadores, no, aunque lo han clavado sus mismos, a quién se ha venido a salvar, pero él dice, perdónalos, a pesar de que están, pero yo sigo, no, siguió, no, el camino de salvar y dio su vida por estas personas que lo clavaron en la cruz, dio su vida, por ti, por mí, dio su vida. Eso es amor, ¿no? ¿Cómo comprender pues el amor de Dios que es puro y santo, hermanos? Ese es verdadero amor que debe haber en nosotros también eso, hermano. La primera mención bíblica del amor hace referencia a la relación de un padre y su hijo, Abraham e Isaac, como hemos visto. A primera vista, el contexto parece desalentador, pues, ¿no? Abraham debía sacrificar a su hijo amado. No te preocupes, al final no lo hizo, dice, bueno, el comentario, ¿no? Dice, compara esta mención con la primera mención del amor que encontramos en los evangelios sinópticos. En Jesús es mi hijo amado. Dios mismo dice, ¿no? Cuando Jesús está bautizando, es sumergido dentro del agua, es enterrado completamente su cuerpo, es bautismo correcto, ¿no? En el río Jordán. No, puede ser en bautisterio también, porque mucha gente se bautizaba también donde había harta agua, ahí se entierra completamente como sepultando, es bautismo correcto. ¿Qué pasó cuando lo enterraron a Jesús dentro del agua, hermanos? Y salió del agua, entonces ahí el Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma, no es paloma, sino en forma de paloma, dice, y una voz del cielo, pues el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado. Ahí está la palabra amado. Mi Hijo amado, amado, hermanos, ¿no? En quien tengo complacencia, en él me complazco. Qué bonito que un papá, una mamá diga, no, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Por qué? Porque es bien obediente, respetuoso, te honra a ti, pues no. Y así es Jesús, pues no, obediente hasta la muerte en la cruz, hermanos, hace la voluntad de nuestro Padre Dios. Bueno, este es mi hijo amado, dice, ahí está la palabra amado. Y no te pierdas la primera mención, hermano, del Evangelio de Juan, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera ha amado Dios al mundo, te ama a ti porque somos de este mundo, ¿no? Me ama a mí, nos ama a todos, a todo el mundo amado.
y que por eso ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, ¿no? Que crea en Jesús, no, entonces no se pierda, pues no se pierda, ¿no? Más tenga vida eterna. Ahí está, hermanos, el acto de Abraham, hermanos, de sacrificar a su Hijo, ilustra cómo Dios nos amó hasta el punto de sacrificar a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos pues ser salvos, ¿no? Ser salvos. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí la otra parte, ¿dónde está el cordero? Es la pregunta que hace, ¿no? Isaac. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, ¿dónde está el cordero? Pues esa es la pregunta que hace, ¿no? La primera mención de la palabra cordero no es casual, hermanos. Es la base para entender la repetida mención del cordero en Apocalipsis. En Apocalipsis 5:6, hermanos, aparece pues ahí el cordero, que es Jesús, y hermanos, quien ha dado su vida, porque aparece como cordero inmolado ahí en el cielo nuestro Señor Jesús. Y lo adoran ahí en el cielo, hermanos, junto con el Padre está ahí. Entonces, hermanos, ahí está el cordero. Pero originalmente aparece el cordero, pues ahí en el Génesis. Estamos escuchando ahí la pregunta de Isaac a su papá, ¿dónde está papá el cordero? ¿No? Y Juan Bautista está respondiendo, cuando lo vio, este es el cordero de Dios que quita el pecado, Jesús. Observa que en realidad el cordero provisto por Dios fue pues un carnero, o sea, no tuvo que matar a Abel porque Dios le dijo, ya sé que ya le iba a meter el cuchillo en el cuello de Isaac, pero lo detuvo el ángel, su mano, pues ya, así, no lo mates, ahí está atrás de ti, está un carnero, ahí está el carnero, hermanos, y eso tuvo que sacrificar, que es un símbolo de nuestro Señor Jesús. Entonces, en la Pascua también, hermanos, se sacrificaba un cordero, aunque podía ser tanto un cordero como un carnero. Es decir, la palabra cordero llegó a significar el sacrificio por excelencia. Paulatinamente, hermanos, la Biblia amplía pues el, el significado simbólico del cordero, ¿no, hermanos? Entonces aquí ese Cordero de la Pascua, hermanos, evitó pues la muerte de los primogénitos, pero donde no estaba pintado con sangre la puerta, la sangre del Cordero, entonces ahí entraba el ángel destructor y mató al primogénito, ¿no? Era una ofrenda que Dios tenía siempre presente, hermanos, ¿no? A lo largo de todo, ¿no? De todo este conflicto, ¿no? Debía morir por mis pecados, no Jesús, ¿no? Juan el Bautista identificó al Cordero, dijo, este es el Cordero de Dios cuando lo vio a Jesús. No es de extrañar que Apocalipsis no explique la identidad del Cordero. El Cordero es Jesús, hermanos, que fue inmolado por mis pecados y que intercede siempre por mí ante el Padre, como dice la palabra. Había sido difícil Había sido difícil aún para los ángeles hermanos comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales, ¿no? Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, Dios proveerá cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención. Aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Así que, hermanos, el Cordero es nuestro mismo Dios que se convirtió en humano, vino como el Hijo a esta tierra, hermanos. O sea, cuánto amor tiene Dios por nosotros, ¿no? El Génesis 2 y 3 dice la muerte y la serpiente, y con eso acabamos, hermanos, el resumen. Ciertamente no morirás, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la palabra morirás. ¿Dónde aparece, hermanos? En el Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva, sí, hermano, sí, sí, La lección que hemos aprendido esta semana es que eh, había una deuda. La paga del pecado es la muerte.
nosotros por haber pecado debíamos morir y había un sustituto nuestro, Cristo, muriendo en nuestro lugar. Él pagó la deuda que nosotros debíamos morir y solamente por creer en esa promesa que Dios nos hizo, ese regalo, esa gracia, por eso la salvación es por gracia. Entonces nosotros podemos volver a Dios porque la cuenta fue pagada en la cruz. El Cordero de Dios fue muerto en la cruz, no, y nosotros somos eh, aquel deudor que nuestra cuenta fue saldado. Entonces nosotros simplemente tenemos que aceptar ese pago que ya fue hecho en la cruz. Eso es lo más hermoso del Evangelio de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es simplemente nosotros creer en esa promesa, porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, pues el don de Dios es gratuito, que viene de Dios. Así que hermanos, nadie se salva sin Cordero. Nadie se salva sin Cordero. El Cordero es la clave. ¿Y quién es el Cordero, hermanos? El Cordero es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, aquí estamos hablando ya de la muerte, hermanos. Aparece la palabra, ¿no? Dice Dios, vas a morir si es que tú comes de este árbol de la ciencia y del bien, hermano. Aparece la palabra, vas a morir. Entonces, hermanos, es al conflicto, ahí aparece, ¿no? El diablo a Eva le engaña y le dice que coma, que va a ser como Dios, va a ser sabio. Le engañó y se lo comió, pues, y la muerte vino, hermanos, pues ahí es donde aparece la muerte. Y en el Apocalipsis, hermanos, ¿cómo somos salvos, pues, de esa muerte? Ahí está, el primero y el último, el alfa y la omega, es nuestro Señor Jesucristo quien nos ama, ¿no? De tal manera que Él pues, ha dado su vida por nosotros y lo adora en el cielo porque ya está allí como Salvador, es nuestro intercesor, pues hermanos, o mediador también. Bueno, eh, Dios fue el primero en mencionar la muerte, ¿no? Pero la muerte solo podría existir como consecuencia del pecado. Eso es la muerte es consecuencia. No hemos sido creados para morir, pero por desobediente, ¿no? La desobediencia de los padres somos mortales, pues, hermanos. La muerte suele estar asociada con la edad avanzada, ¿no? Es cuando envejecemos, decimos que vamos a morir. Pero la primera muerte registrada fue la de un joven, de Abel. El que era justo murió por las manos de un injusto, por Caín, ¿no es cierto? Lo mató. Muy bien, hermanos. La historia se repitió siglos más tarde cuando el justo, o sea, Jesucristo, que era justo, ¿quién lo mató? Su propio pueblo lo mató, pues, ¿no? Y nosotros también, si hubiésemos estado allá, seguramente nosotros también hubiésemos sido autores de la muerte de Jesús, pues, ¿no? Entonces, hermanos, aquí, cuando el justo murió por las manos de los injustos, ¿no? Dice, a diferencia de Abel, Jesús, que podía haber evitado su muerte, permitió que le matasen, pues, ¿no? Ajá. ¿Qué más dice aquí, hermanos? Vamos a ver. Jesús hizo lo que Abel no podía hacer, vencer a la muerte, ¿no? Entonces Jesús, con su muerte, vence a la muerte, pues hermanos. Abel simplemente fue sacrificado, nada más, hermanos, y quedó pues ahí. Resucitará pues cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, pero gracias al Cordero que es Jesús. Y tal como lo muestra Apocalipsis 1:18, recibió también las llaves de la muerte con las que poder abrir los sepulcros el Hades. O sea que el Señor tiene las llaves, como dijo Raúl. Entonces, Él nos va a despertar si descansamos, hermanos, para vivir eternamente. Está en sus manos de Él, no del enemigo, ya está perdido, hermanos. El diablo ya está condenado a la muerte eterna. Ya. La serpiente era astuta, nos dice, ¿no? La serpiente, hablando de serpiente, hermanos, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. En el Apocalipsis habla de el dragón, que es la serpiente antigua, hermanos. Entonces, ¿y dónde dice eso? En el Génesis, pues se ve que la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y usó justamente a la serpiente, pues el diablo, ¿no? Y se ha quedado con ese nombre, el diablo, serpiente antigua.
Apocalipsis presenta a un dragón en Apocalipsis 12. Además, nos dice que este dragón es un símbolo de Satanás, ¿no? Al identificar el símbolo del dragón, hermanos, añade pues un nuevo símbolo. ¿Cuál? Satanás es la serpiente antigua, la serpiente antigua. ¿A qué serpiente se está refiriendo, hermanos? Por supuesto, a la primera serpiente mencionada en la Biblia. En Edén, hermanos, Satanás, la serpiente, engañó pues al mundo entero, es decir, a Adán y Eva, pues. O sea, Satanás engaña usando la serpiente, no a nuestros primeros padres. ¿Ah? En Apocalipsis se nos recuerda que este ha sido su propósito durante toda la historia y que será su objetivo especial en el tiempo del fin, ¿no? Incluso intentará engañar a todos en la misma presencia de Dios. Hermanos, Dios finalmente en este último tiempo, así como le puso en prueba a Abraham, le puso a prueba a Adán y Eva que no debían comer de ese fruto. Entonces, para este último tiempo, ¿cuál es la prueba, hermanos? Justamente es la observancia, pues, del día de descanso, que es la señal de Dios y la marca de la bestia, que es otro día contrario a lo que dice Dios. O sea, prácticamente, literalmente, sabemos que lo que Dios nos pide, ve Dios, ¿no? Si somos obedientes en la observancia del sábado, si lo hacemos de todo corazón, ¿no? El sábado. Y el enemigo pone otro día, pues domingo. Ahí está la marca de la bestia, ¿no? Ahí está también el 666. O sea, realmente que a través de uno, depende de qué día uno esté guardando y a quién está adorando. Pues. O sea, el día es tremendo, es de día es de adoración. ¿A quién adoras? Mientras Dios pone, ¿no? Dice, yo les doy los sábados para que ustedes sean mis hijos, mi pueblo y yo vuestro Dios. Es una señal de que yo soy vuestro Dios y ustedes son mis hijos. Así dice Dios. Van a guardar el día sábado, así dice. Ya. Dios dice eso, ¿no? Pero el enemigo, hermanos, a través se ha metido, entonces ha puesto otro día y entonces esa es la marca de la bestia que va promoviéndose en todo el mundo, ¿no? El día dominical, ¿no? Y para que todos lo observen y ahí termina pues el conflicto, hermano. Sí, hermano Marcelino. ¿Por qué adoramos en el día sábado? Adoramos, dice el Apocalipsis 14:6, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Está mencionando lo que dice en el cuarto mandamiento, eh, exaltando, realzando lo que Dios es el autor, creador del cielo y la tierra. Y el enemigo pues quiere usurpar eso y justamente al observar otro día está la humanidad todo rendiendo pleitesía a la persona o aquel poder mundial que cambió ese día. Entonces, es de allí que la observancia del sábado es tan primordial para diferenciar a los que hacen la voluntad de Dios y los que no lo hacen. Muy bien, hermanos. Todos estamos siendo probados. Siempre Dios está probándonos. Cada día somos probados, hermanos. ¿Por qué? Porque así crecemos pues en nuestra fe. Demostramos que amamos más a Dios que cualquier otra cosa, ¿no, hermanos? Siempre, en toda cosa que hacemos, eso es una prueba, ¿no? Para ver de qué lado estamos, del lado de Dios o estamos del lado de este mundo, del enemigo, pues, ¿no, hermanos? Así que entonces ahí está la prueba final, como decíamos, ¿no es cierto? Así como Adán y Eva le puso la prueba que no debía comer el fruto de ese árbol de la ciencia del bien porque iba a morir. Igual también ahora, hermanos, ¿no es cierto? Entonces viene pues la condenación o bien la salvación. Depende que nosotros pasemos las pruebas, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Muy bien, ¿cómo podemos defendernos de sus engaños, hermanos? Una manera es estudiando la forma en que lo hizo por primera vez. Su táctica básica no ha cambiado con los siglos. Hermanos, así como Dios no cambia, es el mismo, hermanos, de ayer, de hoy y por siempre, el diablo también no cambia, es mentiroso, es engañador, no cambia. Y los instrumentos del enemigo también, ¿no? Que ahí están todavía ahora, hermanos, no cambian, es el mismo. Puede estar escondiéndose, pero es el mismo, hermanos. Ahora, finalmente, hermanos, creo que esto es lo final. El Evangelio se enseña a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Evangelio se revela pues en todas las profecías del primer advenimiento de Cristo como el Salvador de la humanidad. No, eso ya se cumplió.
vino para salvar. Cada acto de la antigua dispensación para apartar a los hombres y mujeres del pecado o para traerles perdón se hacía con referencia al Salvador que había de venir. Entonces estamos referidos a la segunda venida, hermanos. Hay que prepararnos para la segunda venida y al Señor viene. O bien vamos a descansar de repente antes, pero hay que descansar creyendo en el Señor Jesucristo. Pues quién sabe si este es nuestro último día, hermanos. No sabemos, Dios solamente sabe. Y entonces, hermanos, hay que estar preparados. Hoy día hay que estar preparados, no mañana, no hay que dejar para mañana, mañana ya me preparo. No, quién sabe, nos caemos de repente, nos golpeamos la cabeza y nos morimos, o un accidente, o lo que sea. Él era el peldaño por el cual la humanidad iba a ser exaltada. Entonces, recuerden, hermanos, el Cordero, ¿no es cierto? Es el Salvador. Así que hay que aceptar hoy día al Salvador, hermanos. Ahí terminó nuestra lección. Así que, hermanos, voy a pedir a ver algún hermano o hermana que está con nosotros que nos despida con la oración. Creo que está Marcelino con nosotros. Hermano, por favor, despídenos con la oración, hermano Marcelino. Oremos, pues, hermanos, oremos. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, por este momento, porque usted es misericordioso con nosotros, Señor. Nos abres el entendimiento, Señor, las mismas palabras que usted inspiró con el Espíritu Santo, nos ayude también a nosotros a entender, Señor, y vivir, Señor, conforme a lo que usted dejó escrito, Padre mío. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, sean bendecidos por usted, Señor. Bendiga a las personas que nos quieren y a las personas que no nos quieren también. Igualmente, Señor, no los tomes en cuenta. Ten misericordia de la humanidad en esta tierra, Padre mío. Ayúdanos a ser un instrumento en tus manos de amor en este día, Señor. Podemos ser laboriosos como la hormiguita, Señor. Tomados de tu mano, Señor, para no caer en tentación. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana. Amén, Hasta amén. mañana, hermanos. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana, hermano Marcelino. Hasta mañana, mi querido hermano Manuel. Hasta mañana, Siempre hermano. oración para la hermana Raimunda. Hay que seguir orando, hermanito. Hay que seguir Sí, orando. gracias, hermano. Ya. Muy bien, hermanitos. Voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.